Vamos a entrar a la palabra. ¿Y qué tal si abre sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 103, versículos del 1 al 5, por favor? Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Y el título, agradecidos por el año viejo. ¿Cuántos están agradecidos por el año viejo? Amén. Amén. Dice el Salmo, capítulo 103, versículo del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Diga conmigo, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, mi Dios. Y te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que bendigas mi vida también. Que me uses como un instrumento en tus manos, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Que no haya interrupciones, Señor. Que estemos todos concentrados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Gracias a Dios, hemos llegado a un nuevo año. Y si hemos llegado hasta aquí, miremos atrás y demos gracias a Dios por todas sus bondades. Eso es lo que hemos cantado, ¿verdad? Por sus bondades que son grandes. Hoy más que nunca debemos recordar la fidelidad de Dios y expresar agradecimiento. Debemos recordar la fidelidad de Dios, que hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha librado de todo mal. Amén. ¿Qué dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23? Ponga su mirada en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios dice que no hemos sido consumidos. Qué grande es la misericordia de Dios. Grande es su fidelidad. Debemos dar gracias a Dios por su misericordia y su fidelidad, que son eternas. Fíjese cómo es Dios. Esto es lo que estábamos cantando en un momento. Yo no sé en la condición en que te encuentras hoy. Tal vez es un tiempo excelente para ti, o tal vez no. Tal vez estás pasando por circunstancias adversas, ya sea una enfermedad, un problema, incertidumbres, miedos, temores, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, mi hermano. Pero no te olvides que siempre hay un motivo para dar gracias a Dios por el año viejo que terminó y por este nuevo año que está comenzando. Siempre tenemos que dar gracias a Dios. Y por eso hemos venido, ¿verdad? Para dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios por la vida que nos da, por nuestros seres queridos, por la familia, por el trabajo, por la oportunidad que nos da el Señor cada día de admirar la belleza de toda su creación. La nieve, que tan hermosa es, ¿o no? Es hermosa, ¿verdad? Muchos venimos de países donde es seco, no hay nieve. Por eso debemos estar agradecidos.
Inclusive debemos dar gracias a Dios por los problemas que nos permiten pulir nuestro carácter y adquirir nuevas experiencias. Inclusive por los problemas. Los problemas nos ayudan, ¿eh? ¿A qué nos ayudan? A moldear nuestro carácter, a pulir nuestro carácter, pero también a adquirir nuevas experiencias, ¿eh? Amén. O ay, ay, ay. ¿Verdad? Así es que debemos confiar en que todas las cosas ayudan a bien y tienen un propósito dentro de su perfecto plan de Dios. Como dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Tengamos esto bien claro, ¿eh? Hay veces que solamente queremos las cosas buenas, pero decimos no a las cosas malas. O renegamos un poquito, ¿verdad? O como que nos quejamos un poquito cuando vienen las cosas malas. Pero no olvide que si somos hijos de Dios, todo obra para bien. Inclusive por eso debemos dar gracias, por esos problemas, pruebas, circunstancias. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Dice, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Don quiere decir regalo. Regalo, eso es lo que quiere decir la palabra don. Y la palabra inefable significa aquello que no se puede explicar, aquello que es indescriptible, que no tiene palabras. Significa aquello que no se puede expresar. Eso es lo que quiere decir la palabra inefable. ¿Y cuál es ese don inefable? Según 2 Corintios 9:15. ¿Cuál es ese don? Ese don inefable se refiere a la persona de Jesucristo. Ese regalo tan hermoso. Pablo no encuentra palabras para describir la grandeza del regalo que Dios ha dado al mundo. Ese regalo habla del Señor Jesucristo. El don inefable es el propio Hijo de Dios, Jesucristo, que dio su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén por ese regalo, por ese don inefable? Y no encontramos palabras para describir esa gratitud a Dios. Por eso dice, gracias a Dios por su don inefable. Nuestro Dios sabe que lo más amoroso, valioso, importante que nos puede dar en este mundo, ¿qué es? A Cristo. Eso es lo más hermoso que Dios le puede dar al mundo. No es una casa, no es un terreno, no es un carro último modelo, no es un buen trabajo lo que Dios te puede dar. El regalo más valioso que Dios te puede dar, que nos puede dar y que nos hizo es a Cristo. Ese es el don inefable. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, debes dar gracias a Dios por su don inefable. Dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre de Cristo, Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso este versículo, A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi hermano, si usted no tiene a Cristo todavía, este es un buen momento para aceptar al Señor. Hemos llegado a este país, una bendición. Es como la tierra prometida. ¿Y usted cree que Dios nos trajo aquí? Claro, ¿verdad? Por darnos una mejor vida. Pero ¿cuál fue el propósito de traernos aquí el Señor? Yo le pregunto a usted, si usted estuviera en su país de origen, ¿usted cree que hubiera conocido al Señor allá? Claro que sí, ¿verdad?
pero hay pocas posibilidades. En este país es un país fundado en el cristianismo, en el evangelio. Y yo le apuesto que todos los que estamos aquí hemos conocido al Señor. Ahora, sería triste de que regresáramos a nuestro país sin el Señor. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una bendición ser hijos de Dios. Hay paz en nuestros corazones, vida en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que hoy más que nunca debemos agradecer a Dios por el regalo de la vida, por las bendiciones recibidas y por la provisión diaria a nuestras necesidades físicas. Hasta eso se toma la molestia el Señor. Dios nos bendice, ¿verdad? Nos bendice al mostrarnos su evangelio y por añadidura Él nos bendice con cosas materiales, con un buen trabajo, una casa, un carro, buena ropa. Pero todo eso ya viene por añadidura, mi hermano. Lo principal es conocer al Señor. Vaya conmigo a Salmo, capítulo 103, versículos del 1 al 2. Ponga su mirada ahí. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Este salmo es hermoso, es hermoso. Y nos llama a bendecir y alabar el nombre de Jehová por todos sus beneficios, por todos sus beneficios. El salmista le dice a su alma, se dice a sí mismo, no olvides ninguno de sus beneficios. Y es que cuando estamos en problemas o en tiempos de abundancia, ¿verdad? Fácilmente podemos olvidar al Señor. Cuando hay mucha abundancia, podemos olvidarnos del Señor. Y cuando estamos en grandes problemas o en problemas, también nos podemos olvidar del Señor. Olvidar es sinónimo de dejar de recordar, ignorar, apartar de la mente, abandonar, descuidar o dejar de preocuparse. Eso es sinónimo de olvidar, ¿verdad? Hay veces que nos preocupamos más por otras cosas, ¿verdad? Póngale usted ahí familia, trabajo, cosas materiales, pero dejamos de preocuparnos por el Señor. Mi hermano, para el Hijo de Dios no tiene que haber otra prioridad más que Dios. Dios tiene que ser nuestra prioridad número uno, no el segundo, ni el tercero. Él debe estar por encima de todas las cosas. Por eso le dice el salmista a su alma, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cómo saber que nos estamos olvidando de Dios? Quizás no nos hemos dado cuenta que estamos haciendo a Dios a un lado, pero lo hacemos. ¿Cuándo? Cuando mis prioridades son otras cosas, ¿verdad? Mi trabajo, mi familia, mi carrera, mis estudios, los planes que tengo, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? También hacemos a un lado al Señor cuando no oramos. Cuando no oramos. Cuando dejamos de congregarnos. También estamos olvidando al Señor, nos estamos apartando del Señor. Cuando ya no le sirvo a Dios como antes. Cuando veo a mi hermano en necesidad y no le ayudo, ni le aconsejo. Eso es olvidar al Señor, alejarnos, apartarnos de Él. Cuidemos que en medio de los afanes no olvidemos a Dios.
Cuidemos que en medio de los afanes no olvidemos a Dios y para lo que el Señor nos ha llamado. Es muy fácil olvidar al Señor. Es fácil olvidarnos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso el rey David nos ofrece este salmo, una lista que no debemos pasar por alto. Fíjese, dice el verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y si dice que no olvides, es porque somos propensos a olvidar las bendiciones de nuestro Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios, alma mía. Hay veces que al estar en este país o en cualquier lado, ponemos nuestra prioridad en las cosas materiales. Y nos olvidamos del Señor. Ponemos nuestros ojos en la bendición y los alejamos del que da la bendición. Tengamos cuidado de todas estas cosas, mis hermanos. Amén. Ahora, ¿y cuáles son esos beneficios que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial? ¿Cuáles son esos beneficios según este salmo? El primer beneficio recibido, ¿sabe cuál es? El perdón. El perdón. El salmista dice en Salmos 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Iniquidades significa pecados, perversidad, maldad, delito. Iniquidad quiere decir sin ley. Una persona inicua es una persona que vive sin ley, sin la ley de Dios, que no le interesan los mandamientos de Dios. Iniquidad significa pecados, perversidad, maldad, delito. Quiere decir que Dios, conociendo quiénes somos y lo que hemos hecho, aún así nos ha perdonado todo por su misericordia. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. No somos perfectos aún, Todavía fallamos, todavía pecamos. El salmista le dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ha perdonado su pecado y lo sigue perdonando. Así deberíamos estar nosotros pidiendo perdón a Dios todos los días. Todos los días. El Padre nos ofrece perdón. Y aunque a nosotros no nos ha costado nada de ese perdón, mi hermano, ese perdón, el precio fue grande, Ese perdón a nosotros no nos costó nada. Pero ¿sabe qué le costó a Dios? La vida de su Hijo en la cruz. La vida de su Hijo en la cruz. Para nosotros, ese perdón no nos costó nada. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Pero para Dios, ese perdón que ofrece le costó la vida de su Hijo en la cruz. Ahora imagínense que el Señor te está ofreciendo perdón. Un día es una oportunidad más para que tú recibas ese perdón. Y si llega la muerte, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De Dios o de nosotros? ¿Y por qué no hicimos caso? ¿Por qué no aceptamos ese perdón? Porque no nos costó nada. Por eso lo vemos como algo insignificante. Pero si nos hubiera costado, lo guardaríamos, lo buscaríamos. Amén. Hermanos, no podemos entrar este año nuevo con una pesada carga de pecados, Estamos comenzando un año nuevo y no podemos cargar arrastrando nuestros pecados. No podemos.
Dios nos hace libres por medio de su perdón. Él ya quitó nuestros pecados. Recuerde que el Señor ya los quitó de nosotros. Por medio de Jesucristo somos declarados no inocentes, sino perdonados de todas nuestras iniquidades. Ponga atención. Por medio de Cristo, nosotros no somos declarados inocentes, porque nadie es inocente, sino que somos declarados perdonados. Perdonados. Amén. Dice el Salmo 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Acaso hay algo que Dios no puede perdonar? ¿Habrá un pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Qué piensa usted? Claro que no, ¿verdad? Amigo y hermano, todo lo que tú hayas hecho este año que terminó, si pides perdón y te arrepientes genuinamente, serás perdonado por Dios. Porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Luego dice, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, versículo 3. Otro beneficio por lo cual debemos dar gracias es porque el Señor sana todas tus dolencias. ¿Dónde están todos los sobrevivientes del año pasado? Aquí estamos. ¿Dónde están todos aquellos que pasaron por una cama de hospital? Aquí estamos. Todos aquellos que pasaron por un quirófano. Aquellos que pasaron por accidentes de tránsito, de carros. ¿Dónde están? Accidentes de trabajo, caídas dolorosas, quebraduras. Aquí seguimos con vida. ¿Por qué? Por la misericordia de nuestro Dios. Él es quien sana todas nuestras dolencias. ¿Cuántas dolencias enfrentamos el año pasado? Si se pone a pensar usted, que pensábamos que ni siquiera pasaríamos la noche. ¿Cuántas veces viste a tus hijos enfermos que ni tan siquiera pensaste que alcanzarías a llegar al hospital en el año pasado? Pero siguen a tu lado por la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Él es quien sana todas tus dolencias. O posiblemente el Señor aún no ha querido quitar de nuestro cuerpo esa enfermedad. Quizás seguimos con diabetes, con presión alta, con achaques, pero fuimos sobrevivientes del año 2025, ¿que no? Y por el poder de la misericordia de nuestro Dios. Por eso debemos estar agradecidos, iglesia. Agradecidos con el Señor. Amén. Hermanos, Dios es capaz de usar nuestra enfermedad para lograr un bien mayor en nuestra vida. Dios es capaz de usar nuestra enfermedad para darnos un bien mayor en nuestra vida. Hay personas a quienes Dios ha hecho que su enfermedad les sea una bendición. Dios la ha usado para hablarles y conducirles a buscar de Cristo. Para eso Dios ha usado su enfermedad, para traerlos a Cristo. Por eso nunca debemos de quejarnos de nuestra enfermedad. Si reaccionamos correctamente ante ella, nuestra enfermedad nos puede hacer mucho bien. Hay muchas personas que se han acercado a Dios en los tiempos de enfermedad y aprendieron a confiar más en el Señor en los tiempos de enfermedad y aprendieron a valorar más la vida. A Dios no se le pasa nada. Todo lo usa para el bien de su creación. Y es que la enfermedad nos ayuda a recordar la realidad de la muerte,
Para eso es la enfermedad. La enfermedad ayuda al hombre a pensar seriamente en Dios. Seriamente en Dios. Muchos hombres viven como si nunca fueran a morir y no se están preparando. Sin embargo, Dios usa la enfermedad para recordarles de que algún día tendrán que enfrentarse con Él. ¿O no es así? ¿O no hemos visto a nuestros seres queridos que están postrados en cama, enfermos? ¿Y qué es lo que hace uno? Les presenta a uno el Evangelio. Los prepara para el reino de Dios. Para eso Dios usa la enfermedad, mis hermanos. Para recordarnos lo frágil que somos, los débiles que somos, que nuestra vida cuelga de un hilo. Y ese hilo depende de la bondad de Dios. No somos eternos, La enfermedad ayuda a cambiar nuestra perspectiva de la vida. Aún el hombre rico, su dinero no lo puede consolar cuando está enfermo, A ese hombre rico, millonario, cuando le llega el cáncer, y su propia riqueza le puede consolar. La enfermedad nos muestra nuestra debilidad. La enfermedad nos ayuda a humillarnos delante de Dios. Y ella viene a los ricos y pobres, a los famosos y a los desconocidos. Y nos coloca a todos, mire, en el mismo nivel. En el mismo nivel. Amén. Dice el Salmo 103, versículo 4. Ponga su mirada ahí. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Fíjese, el que rescata del hoyo tu vida. ¿De cuántos hoyos nos ha sacado el Señor? Precisamente en el año pasado, en el 2025. ¿De cuántos hoyos? Vimos que José fue sacado del hoyo de la cisterna, ¿verdad? Que sus hermanos lo metieron ahí. José fue sacado del hoyo de la prisión. Los amigos de Daniel fueron sacados del hoyo del fuego. Daniel fue sacado del hoyo de los hambrientos leones. Y David, Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Como dice el Salmos capítulo 40, versículo 2. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pies, mis pasos. Hermanos, son muchos los pozos donde los creyentes a veces caemos, Son muchos los hoyos. Yo le pregunto, ¿en cuántos pozos caímos este año que terminó? ¿En cuántos problemas nos hemos metido? Muchos han caído en el foso de la desesperación, en el foso de la depresión, en el foso del miedo, en el foso del desánimo. ¿Quién no de nosotros hemos estado en una mala situación y hemos sentido que no podemos salir de ahí? Yo pienso que todos, ¿verdad? Todos. Pero ¿sabe qué? Dios es el mejor rescatista que existe, De ahí nos ha sacado Dios, de ese hoyo, de ese pozo que a veces caemos. Hermanos, no importa qué tan bajo hemos llegado, Dios ha estado siempre dispuesto a llegar hasta ahí para levantarnos. ¿Cuántas veces nos ha levantado el Señor de esos pozos profundos que hemos caído? El miedo, la desesperación, el desánimo, esos problemas que a veces sin querer nos llegan y estamos ahí. De ahí nos ha sacado el Señor. Amén. Otro beneficio por lo cual debemos dar gracias a Dios por el año que pasó y por este nuevo año es porque el Señor nos ha colmado de favores y misericordias. Versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Quién te ha colmado de favores?
¿Quién ha tenido misericordia de ti este año? Dios, nuestro Padre Celestial. Y no nos ha dado uno o dos favores, sino que dice que nos ha colmado de favores todos los días. Cada día es un regalo de Dios para nuestra vida. ¿Cómo no le vamos a agradecer? ¿Cómo no le vamos a alabar? Podemos decir con agradecimiento que Dios es bueno, porque nos ha coronado de favores y misericordia, aunque no lo merecemos. Amén. Todos podemos hacer una lista de las cosas que Dios nos ha dado sin merecerlo. Desde la vida, la salud, las fuerzas, las provisiones para todas nuestras necesidades. Todo lo bueno proviene de Él. Todo, mi hermano. Cualquier provisión que tengamos en casa proviene de Dios. Además, dice el Salmo 103, versículo 5, dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él nos rejuvenece como las águilas, mis hermanos. Qué verdad tan hermosa. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Quién nos rejuvenece? ¿Pero qué tenemos que hacer? Ese rejuvenecimiento no viene por sí solo, Viene por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta es una verdad muy hermosa, Usted sabe que una de las virtudes que tiene el águila es poder renovarse, como dice este Salmo 103, versículo 5. El águila, mi hermano, él puede renovarse. El águila puede rejuvenecerse. Se dice que el águila puede vivir hasta 100 años, 90 años, 80 años, y que su vitalidad se renueva cada día, el águila. Pero dicen que el águila a los 40 años debe tomar una decisión: renovarse o morir. El águila a los 40 años debe tomar una decisión: renovarse o morir. Ahora, ¿cómo se renueva el águila? ¿Dónde están esos youtuberos? ¿Cómo se renueva el águila? Se dice que el águila sube a lo más alto de las montañas, y comienza a golpear su pico contra la roca. Se sube a lo más alto de las montañas, ahí empieza a golpear su pico contra la roca. Ella misma, esa es su naturaleza. Luego dice que arranca sus uñas. ¿Cómo las arranca? En las piedras, en la tierra. Arranca sus uñas. Y por último, arranca sus plumas. Este proceso es doloroso para el águila, ¿Cuántos quieren ser águilas aquí? ¿Dónde están las águilas? ¿Verdad? Según dice que este periodo dura 5 meses, El tiempo que sube el águila a las montañas, ahí se queda a renovarse. Por eso el águila se aísla en las partes más altas de las montañas. 5 meses a 6 meses dura este periodo, hasta que nuevamente emprende una vez más el vuelo, pero ahora renovada. Después de esta renovación, dice que puede vivir hasta 30, 40, 50 años más. Pero tiene que tomar una decisión: renovarse o morir. ¿Qué haría usted? Y fíjese otro dato curioso. También se sabe que una vez en la vida de las águilas,
ellas pasan por un periodo de desaliento, de desánimo. No nomás usted, también las águilas lo pasan. ¿Ok? Todos pasamos por ese momento de desaliento, También la naturaleza. Y en ese periodo es cuando ellas bajan hasta la tierra y ponen sus patas en el lodo, en la tierra. Recordemos que las águilas son para volar, para cazar, no para andar en la tierra. Pero en ese momento de desánimo es cuando ellos bajan en la tierra y ponen sus patas en el lodo. Y lo peor es que cuando están abajo encuentran carne en descomposición, carroña. Y por primera vez en la vida, en ese tiempo, la prueban. Prueban esa carroña. La águila no son aves carroñeras, sino son cazadoras. Cazadoras. Pero es allí donde muchas se estancan, en el suelo, en el lodo, comiendo la carroña. Esa carroña que no les cuesta, ¿verdad? Se acostumbran y empiezan a vivir en lo bajito, en un palito, ¿verdad? Ahí hemos visto muchas águilas que viven ahí cerquitas. Esas son las águilas que en ese tiempo de desánimo se quedan ahí. Pero fíjese lo hermoso entre las águilas. Lo hermoso entre las águilas es que si hay otras águilas que están volando cerca sobre el águila que tiene sus patas en el lodo, ¿saben lo que hacen ellas? Le lanzan carne fresca a la que está abajo, como invitándola a volar otra vez. Fíjese cómo son los animalitos, Y algunas águilas, al probar la carne fresca, se animan e intentan con todas sus fuerzas a volver a volar por los aires, por las cimas, a retomar el vuelo. Por eso dice Isaías 40:31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Hay veces que las águilas no se pueden levantar por sí solas. Necesitan ayuda de las demás. Hermanos, el águila tiene que tomar la decisión de renovarse o morir. Igual nosotros, igual los cristianos, te renuevas o mueres espiritualmente. Caes en ese desaliento, en ese foso de la desesperación. ¿Te quedas ahí o te renuevas espiritualmente? Es una de dos. Algunos han perdido el ánimo de congregarse, el ánimo de servir al Señor. Han perdido el ánimo de orar, de leer la Biblia, de oír la palabra. Tienes que renovarte o vas a morir espiritualmente. Dios nos quiere renovar. Por eso puso a las águilas ahí como un ejemplo, para nuestro propio ejemplo. Hermanos, en Dios somos continuamente transformados y renovados, como dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Amén. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, leemos, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese qué hermoso, Dios ha comenzado algo en nosotros y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero eso tenemos que poner de nuestra parte.
La buena noticia es que Dios todavía no ha terminado contigo, mi hermano. Dios no ha terminado conmigo. Solo por ese favor tenemos que dar gracias a Dios, porque Dios sigue obrando nuestras vidas. El alfarero, que es Dios, todavía nos tiene sobre la rueda, moldeándonos, formándonos. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 18, versículo 3 al 4? Dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Fíjese cómo es Dios. Él es el alfarero, nosotros somos barro en sus manos. Él nos está moldeando, dándonos forma. Y a veces ese barro se vuelve necio, terco, rebelde y se deshace en sus manos. Pero Dios en su misericordia a veces que nos vuelve a dar forma. Nos vuelve a dar forma. Ese es nuestro Dios, que aún sigue trabajando con nosotros. Dice el Salmo capítulo 68, versículo 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Amén. Déjame preguntarte, ¿cuáles son algunos de los beneficios que tú has recibido de Dios? ¿Cuáles son algunos de los beneficios que has recibido de Dios? ¿Cuál ha sido el último favor que el Señor Jesucristo te ha hecho? ¿Cómo tú le das gracias a Dios? Hay muchas maneras, ¿verdad? Y una de ellas es estando aquí, en la casa de Dios. Hay varias maneras, ¿verdad? Esa es la que se me vino a la mente. Pero hay muchas maneras para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿De qué tienes que dar gracias a Dios por el año viejo? Y por este nuevo año que está comenzando. ¿De qué tienes? Por muchas cosas, ¿verdad? Por muchas cosas tenemos que ser agradecidos con Dios. Primeramente, debemos dar gracias al Padre por nuestra herencia en Cristo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, como dice Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso tenemos que dar gracias al Padre porque nos ha hecho parte de ser luz. Debemos dar gracias al Padre por la fortaleza que nos da cada día. Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Pero quién nos fortalece? Doy gracias al que me fortaleció. Por eso debemos dar gracias al Padre, porque de Él proviene nuestra fortaleza. Debemos dar gracias al Padre porque Él reina. Él reina. Apocalipsis 11:17 dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Por eso debemos dar gracias, porque Él sigue reinando a pesar de todo lo que estamos mirando, Debemos dar gracias al Padre por la esperanza que tenemos en Cristo, por lo que Él ha hecho nosotros. Debemos dar gracias al Padre por la palabra de Dios, por la vida. Debemos dar gracias al Padre por los hermanos en la fe, aunque a veces no concuerdan nuestras ideas, pero por eso tenemos que dar gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe. Por todo tenemos que dar gracias. Debemos dar gracias al Padre por la paz
y por llevar nuestras cargas. Hay muchas formas, maneras de que tenemos que dar gracias al Padre por su bondad, por lo que hemos cantado. ¿Qué dice Salmo 136, versículo 1? Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es digno. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por la victoria que tenemos en Cristo. Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos victoriosos en Cristo, mis hermanos. Debemos dar gracias al Padre por el Espíritu Santo. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No estamos solos, Usted no está solo. Si usted es hijo de Dios, usted tiene al Espíritu Santo. No lo contristamos. Debemos dar gracias por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Hermanos, no podemos hacer una proyección efectiva para este nuevo año si no hacemos una reflexión del año pasado, No podemos proyectarnos hacia un nuevo año fructífero si no hacemos una reflexión del año pasado. Debemos preguntarnos: ¿cómo se encuentra mi vida interior? ¿Cómo se encuentra mi vida matrimonial? ¿Cómo se encuentra mi vida espiritual? ¿Ha habido cambios en mi carácter? ¿Mi relación matrimonial está peor o está mejor? ¿He adquirido mayores compromisos en cuanto a Dios y a su obra? ¿Nos hemos comprometido más con Dios? ¿Cómo estábamos el año pasado y qué esperamos de este año nuevo que estamos comenzando? Hermanos, hoy es un buen momento para hacer una evaluación de nuestra vida. Y por este año nuevo que acaba de comenzar, hoy es una nueva oportunidad para pedir perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por ese año que no hicimos lo que tuvimos que hacer, por lo malo que hicimos y por lo bueno que no hicimos, por el amor que nos faltó dar al prójimo. Por todo eso tenemos que pedir perdón. ¿O usted quiere seguir este nuevo año igual? Pero también es una nueva oportunidad para dar gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha dado, como lo hemos visto, por todas las oportunidades que el Señor nos dio. Debemos dar gracias de lo bueno, dar gracias de lo malo, de lo bonito y de lo feo que vivimos en el año pasado. Por todo tenemos que dar gracias a Dios. Fíjese que un corazón agradecido reconoce que incluso en las pruebas, Dios siempre tiene un plan perfecto y siempre está obrando para nuestro propio crecimiento espiritual. Un corazón agradecido reconoce que inclusive en las pruebas, Dios está obrando para nuestro propio crecimiento espiritual. A veces las pruebas son precisamente los momentos en los que Dios nos muestra su mano de una manera más clara. Yo doy gloria a Dios por lo que está pasando, porque nos mantiene humillados, orando, hincando, pidiendo el favor de Dios todos los días. Que si no fuera por esto, estuviéramos en los laureles todavía, bien cómodos, gastando el dinero, ¿verdad? Lo poco que tenemos. La historia de Job es un ejemplo poderoso de cómo mantener una actitud de agradecimiento en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Aunque Job perdió todo, no dejó de adorar a Dios.
no dejó de adorar a Dios. Aunque había miedo, temor, sentimientos, qué sé yo, no dejó de adorar a Dios. Dice Job capítulo 5, versículos 7 al 8, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Así es que nadie se escapa de la aflicción. En las aflicciones que estás viviendo en tu vida, amigo y hermano, dice el libro de Job: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Recuerda que cada prueba, cada aflicción es una oportunidad para que tu fe crezca y para que te acerques más a Dios. Amén. Hermanos, si hay algo que necesitas hacer en este año nuevo, es estar en paz con Dios. Es estar en paz con Dios. Dice Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo nos dice: venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. ¿Pero qué significa estar a cuenta? ¿Qué nos quiere decir este versículo? En otras palabras, dice el Señor: vengan y arreglemos el pleito. Eso es lo que está diciendo este versículo. Vengan y arreglemos el pleito. Esa enemistad que tenemos tú y yo, que no te has arrepentido, que no has aceptado a mi hijo, Ven y arreglemos el pleito y seamos padre e hijo. Esa es una invitación del Señor para su iglesia, para aquel que no ha aceptado a Cristo. Si hay algo que necesitamos hacer este año nuevo, es estar en paz con Dios, es estar en paz con mi prójimo y es estar en paz con nosotros mismos. Con tres personas. Esto es importante, ¿eh? Si no nos ponemos a cuentas, si no arreglamos las cosas, vamos a seguir un año más sin paz, sin gozo, con amargura, con resentimientos y muchos remordimientos. Así es que pongámonos a cuentas con Dios, pongámonos a cuentas con nuestro prójimo y pongámonos a cuentas con nosotros mismos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.